de tumores del sistema nervioso central. Aquí, ahí. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Muy bien. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Vamos a iniciar la clase de hoy sobre este tema bastante interesante, que es eh, tumores del sistema nervioso central. Vamos a ver los tumores más frecuentes y la incidencia y el tratamiento de los tumores más frecuentes. Em, Opa, disculpa, apreté A tu botón aquí. Aquí entro de nuevo. Ahí, buenas. Entonces, los tumores del sistema nervioso central primeramente se dividen en dos grandes grupos, que serían tumores propios originados en el sistema nervioso central, y ahí se llaman tumores primarios, ¿ok? Que son bastante raros. Y están los tumores secundarios o también se pueden llamar metástasis, ¿eh? Un cáncer de mama, un cáncer de próstata, que hace metástasis, un melanoma que puede hacer más fácilmente metástasis en el sistema nervioso central. Los tumores primarios propios del sistema nervioso central representan 1,4%. O sea, es bastante baja la frecuencia de aparición de los tumores propios del sistema nervioso central. ¿Eh? Interesante sobre estadísticas importantes de los tumores del encéfalo. En Estados Unidos, donde tienen una epidemiología más apurada, los casos bien contados, ¿eh? En el 2021 se calcula que se diagnosticarán aproximadamente 24.000 casos nuevos. ¿Bien? De esos 24.000, qué interesante, aquí podemos tener una idea de la predilección por el sexo. 13.000 en hombres, 10.000 serían mujeres. O sea, ya hay una leve inclinación aquí por la aparición de tumores del sistema nervioso central en pacientes masculinos. Estos números son solamente teniendo en cuenta de los cánceres, tumores malignos del sistema nervioso central. ¿Eh? De esos, es poca la frecuencia, por ahí la mortalidad es bastante elevada. Bastante elevada. Bueno, aproximadamente 18.000 personas van a morir en Estados Unidos sobre el diagnóstico de cáncer del sistema nervioso central. De 24.000 cáncer nuevos, 18.000 posibles muertes es bastante elevada. La probabilidad de la mortalidad en cáncer del sistema nervioso central es bastante elevada. ¿Eh? En el Brasil, los casos, los números para tener en cuenta si es frecuente o no. Estimativa de casos nuevos, según el Ministerio de Salud del Brasil, 11.000 casos nuevos en el 2020, siendo 5.800 en hombres, 5.200 mujeres. Leve predilección de nuevo en pacientes masculinos. ¿Eh? Igual a Estados Unidos, igual al resto del mundo. Y caso de mortalidad de esos va a ser de 11.000, aproximadamente 9.700 óbitos por esta causa. O sea, la mortalidad es bastante elevada. Bien, eso es interesante. Tiene mucho más predilección en pacientes jóvenes, tiene una mayor implicación en la población infantil y adultos jóvenes. Cáncer del sistema nervioso central
es mucho más frecuente, tumores primarios, Lembre, es mucho más frecuente en pacientes jóvenes. ¿Eh? La prevalencia disminuye con la edad, o sea, pacientes de edad un poco más avanzada, la probabilidad de presentar un cáncer del sistema nervioso central va disminuyendo. Ah, del 0 a 14 hasta 14 años es la primera causa de tumores cerebrales. De 15 a 39 años ya va a ser en tercer lugar la frecuencia de tumores del sistema nervioso central. Y de 40 años para frente, los tumores del sistema nervioso central pasan a ser bastante raros. También existen, y vamos a ver los subtipos que se inclinan más por edad más avanzada. Los tumores del sistema nervioso central son bien más especiales, tienen unas particularidades muy importantes, porque primero para llegar al diagnóstico y al tratamiento es más complicado. eh, Sin tener en cuenta si es un tumor benigno o maligno en el sistema nervioso central, es bastante complicado el diagnóstico y el tratamiento, si es de tratamiento quirúrgico o no, vamos a hablar de aquí a poco, pero sí son bastante difíciles esto, tratar esto, los tumores del sistema nervioso central. Em, Los síntomas son fáciles, ahora tratamiento y el diagnóstico, llegar a hacer una biopsia en un tumor cerebral es complicado. La resección muchas veces no se llega a hacer una resección completa. Triste eso, más es así. La resección quirúrgica no siempre se logra a resecar completamente el tumor y eso puede dar lugar a recaídas. O si se intenta ser más agresivo durante la cirugía, puede llegar a comprometer gravemente la función motora cognitiva del paciente. Entonces, eso es uno de los mayores impedimentos para poder hacer un tratamiento de una resección total del tumor, dependiendo siempre de dónde se localizan los tumores también. ¿Ya? Y aquí entramos en la clasificación de los tumores. Vamos a ver que los tumores van a dividirse, 89% corresponden a gliomas, células, células gliales, ¿verdad? Y el otro 10% va a corresponder a tumores embrionarios. Y ahí vamos a hablar mucho sobre estos gliomas aquí que tienen las subdivisiones. Bastante variaciones presentan. Bien. Hablando entonces de los tumores del sistema nervioso central, el grupo etario donde más comúnmente se presentan, va a ser aquí, en este aquí. em, Pacientes jóvenes o adultos jóvenes hasta alrededor de 64 años, va a ser 58% de los tumores primarios del sistema nervioso central en esa franja etaria. Pacientes menores a 14 años también pueden presentar tumores, que puede ser el 13% de la presentación de los tumores del sistema nervioso central se presentan a edad temprana, menores de 13 años. Y mayores a 60 años también pueden presentar tumores, es más raro. 27% de los tumores del sistema nervioso central se presentan en mayores de 65 años. Más comúnmente va a ser de 15 a 60, 64 años, que llega al 58% de frecuencia de aparición de los tumores del sistema nervioso central y tiene ligera inclinación más frecuente en pacientes masculinos. Más común, poca cosa, pero sí es más común en pacientes masculinos. Y aquí están los tres tipos de tumores que vamos a hablar, que van a ser meningiomas, gliomas y tumores de la hipófisis o tumores pituitarios. Tumores
pituitario. Bem legal isso. Muy bien. Los meningiomas es el más común de los tumores del sistema nervioso central. En segundo lugar aparecen los gliomas. ¿Ya? Gliomas que tienen sus diferentes subdivisiones y tumores pituitarios o este aquí, tumores de la hipófisis. Bien, que es un tanto raro. El tercer tumor más frecuente y ocupa 10 al 15% de aparición en los pacientes. Muy bien. Esta lista está hablando en orden de frecuencia, en orden de aparición de los pacientes. O sea, los meningiomas son los más comunes. En segundo lugar, los gliomas. Y en tercer lugar va a ser el tumor de la hipófisis. Y avanzamos acá y hablemos de los meningiomas. Los meningiomas, eh, uy, perdón, los meningiomas van a ser los tumores que se originan de las meninges, como dice el nombre. O sea, puede estar localizado en cualquier región del sistema nervioso central, incluso el sistema nervioso periférico. Pero vamos a enfocar solamente el sistema nervioso central aquí. Constituye la neoplasia más común, tiene un índice de aparición de bastante variable del 13 al 37%. Y un dato bastante interesante aquí hablando sobre, este aquí en el centro, 85% de los tumores meningiomas son asintomáticos, y son diagnosticados de forma accidental. Es un número bastante importante. 85% son asintomáticos. Solamente 15% de los meningiomas van a presentar síntomas y los síntomas van a ser más bien síntomas compresivos, síntomas neurológicos. Todos estos tumores van a presentar síntomas neurológicos, déficit neurológico. Es más, este aquí tiene la particularidad, Inda, que es más común en mujeres, 2 veces más común en mujeres y más todavía afrodescendientes. Em, Cierto. Continuamos aquí. Ahí estamos viendo una imagen representando sobre la localización de los meningiomas, que puede ser en cualquier región de las meninges. Em, ¿En qué parte de la meninge se localizan los meningiomas? Se origina a partir de las aracnoides, superficie externa de las meninges. O sea, él es bastante superficial, es para afuera, y ahí va a causar los síntomas compresivos. Es en la capa externa de las meninges, entonces. Y aquí entra una tabla de clasificación para los tumores de forma general, de la región del sistema nervioso central se clasifican por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. em, Se clasifican en 3 tipos. Esto, tipo 1, tipo 2, tipo 3, va a ser bien interesante en orden de frecuencia de aparición y en orden de agresividad. O sea, vamos ver aqui, fazer. Ah, no, tengo una tabla aquí hablando. Aquí. né? El tipo 1 es el más frecuente y el menos agresivo. O sea, es de mejor pronóstico. Tipo 2, menos frecuente, por la agresividad va aumentando. Y tipo 3 es raro, pero la agresividad de la clasificación de la OMS de los tumores del sistema nervioso central, el tipo 3 es el más agresivo, bien agresivo, y crece bastante rápido, ¿eh? El peor pronóstico de todos. Ainda bem que los más comunes son esos de aquí, que van a ser la clasificación tumores tipo 1, según la OMS.
Tumores tipo 1 son aproximadamente 75 al 90% de los tumores primarios del sistema nervioso central. Eso es un muy buen pronóstico. Responden mejor al tratamiento también. Tratamiento quirúrgico, tratamiento de quimioterapia, tratamiento de radioterapia, sí está indicado hacer. Tumores tipo 2 de la OMS, la frecuencia disminuye, por ende la agresividad va aumentando. Y los tumores más agresivos son estos aquí, que ainda bem son menos frecuentes. Los más agresivos son los menos frecuentes. Muy parecido con la clasificación de los tumores de la glándula tiroides, cáncer de tiroides, cuando mencionamos los 4 tipos de cáncer de tiroides. El más frecuente es menos agresivo, y el más agresivo el menos frecuente. Y aquí até parece anaplásico y papilar, que eran los subtipos histológicos de cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, la clasificación de los tumores según la OMS en 3 tipos. El de mejor pronóstico es el tipo 1, el que mejor responde al tratamiento también. Los de tipo 2 y los de tipo 3 son de mayor poder de malignidad y de peor pronóstico. ¿Eh? Por lo general, los meningiomas son tumores que se forman de las meninges, son solitarios, bien delimitados y se localizan de manera superficial. De ahí que el la gran mayoría de los tumores de meningioma, 85% de los meningiomas son asintomáticos y son diagnosticados de forma accidental. Tal vez veis una tomografía por una cefalea o algún trauma y ahí se constata una lesión que no tenía ningún síntoma. Eh, Son superficiales. Aquí otra imagen mostrando la lesión, lesión que se encuentra de forma bien superficial en el hemisferio cerebral. Y aquí en un corte coronal se ve la lesión bien superficial, bien en contacto con la dura madre, bien superficial mismo. Son de mejor pronóstico por el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a ser más favorable de resecar completamente este tipo de tumor. Factor pronóstico, interesante cuando hablamos de un factor pronóstico, parecido con marcadores tumorales, muy parecido con marcadores tumorales del colon, de mama, em, es primeramente el tipo histológico, clasificación de la OMS tipo 1, 2, 3. Tipo 1, mejor pronóstico. Tipo 3, peor pronóstico. Y también se pueden estudiar sobre los tumores. Se hace biopsia, siempre y cuando es posible. Se hace una biopsia del tumor y se hace estudios de receptores hormonales sobre ese tumor. Igual al cáncer de mama. Cáncer de mama que tiene receptores hormonales positivos tiene mejor pronóstico al tratamiento de quimioterapia. Aquí también se estudian los receptores hormonales sobre los tumores. Eso es ciencia bastante avanzada, de tecnología de punta para estudiar el genoma del tumor. Y ahí dice así, los receptores progesterona, cuando son progesterona positivos, o sea, sensibles a hormonas progesterona, pues se puede hacer tratamiento hormonal y tiene una recurrencia bastante baja. Lo contrario sería cuando carecen de receptores hormonales, o sea, son hormona resistente, la probabilidad de que el tumor tenga una recurrencia, una recaída, que pueda volver a crecer tumor en esa región va a aumentar hasta un 30%. Son números bastante diferentes. ¿Eh? Puede ir de 5% de chance de volver a crecer o 30% de chance de volver a crecer el tumor. Esto es cuando hablamos
del tumor, la forma, la biología molecular del tumor. A ver, ahora poco vimos una tabla de la clasificación histológica según la OMS de los tumores. Y aquí aparece otra tabla que es sobre el grado de resección del tumor, ya una vez operado el tumor. ¿Eh? Para ver si el tumor pudo resecarse de forma completa o de forma parcial, existe la resección quirúrgica de Simpson, tiene un factor pronóstico bastante importante para el tratamiento y el pronóstico de los tumores del sistema nervioso central. ¿Eh? Y ahí vamos a ver la tabla de Simpson. Evaluación de exéresis tumoral mediante la clasificación de Simpson. Simpson es para ver cuánto de tumor se pudo resecar. Y es del 1 al 5. Una clasificación de resección tumoral Simpson 1. Simpson 1 va a ser exéresis. Exéresis sería resección retirada total, o sí, disculpa. Exéresis de nevus, de pinta, exéresis de tiroides. Exéresis es un sinónimo para resección, gente. Entonces, una resección completa, ¿eh? Incluso con margen de dura madre, de hueso que está en la región del tumor, sería un Simpson 1, o sería una cirugía exitosa en donde se pudo resecar toda, toda la tumoración y margen de dura madre y de hueso. Simpson 2 va a ir disminuyendo. Exéresis macroscópica completa, o sea, resección completa, más en retirada de componente óseo y componente de duramadre. O sea, ahí la probabilidad de volver a crecer un cáncer va aumentando. Bien. Simpson 3, ficotumor, resección macroscópica completa, ¿eh? Sin poder coagular, sin márgenes de dura madre y el, queda ya afectado queda afectado la dura madre, con resección, sin resección de dura madre y afectación de la dura madre. Aquí comienza la parte más crítica en Simpson 4 y Simpson 5. En estas dos clasificaciones de resección tumoral, ficotumor, Simpson 1, 2 y 3, hasta se pudo retirar todo el tumor, siempre y cuando es de fácil acceso. El Simpson 4 y Simpson 5 hay una recepción subtotal de la tumoración, o sea, ficó tumor aquí. Se resecó solo una parte. Y Simpson 5 ni se retiró el tumor, solo se hizo una biopsia y se hizo una descompresión porque los síntomas de estos tumores son más bien compresivos. ¿Eh? O sea, el pronóstico de un paciente postoperado con una resección tipo 5 en la escala de Simpson va a ser pésimo porque no se pudo retirar el tumor. Ahora, el contrario, el pronóstico de un paciente operado de un tumor cerebral en el cual se pudo realizar una resección tipo 1 en la escala de Simpson, la probabilidad de curar y de una sobrevida buena del paciente es bastante elevada. El tratamiento en los tumores cerebrales, siempre y cuando sea posible, es la cirugía. Cirugía ya sea para resecar el tumor, para tomar biopsia o simplemente para descomprimir el cráneo porque el tumor está causando una compresión en el interior del cráneo. Entonces, el tratamiento de elección es cirugía, más a veces no se consigue.
Eh, Lo ideal sería hacer siempre una resección tipo 1 en la escala de 5. Ni siempre se consigue por el tamaño del tumor, por la localización del tumor, por el nivel de complejidad de la cirugía. Estamos hablando de neurocirugías bastante complejas. ¿Eh? Y en el caso de que no se consiga una resección total, ahí vamos a tener ayuda de otros tratamientos. Por ejemplo, radioterapia y quimioterapia. Esto es para y cuando no se garantizó la resección total del tumor. Ahí entra con radioterapia y quimioterapia, que aquí en tumores del sistema nervioso central, es la radioterapia que más tiene valor para evitar el crecimiento tumoral y evitar los síntomas neurológicos. Según la tabla de la resección del tumor cerebral, la tabla de Simpson, podemos tener ¿eh? una idea del porcentaje de probabilidad de recaída del tumor. ¿Eh? Mismo que se haya resecado de forma total el tumor que va y se ate aquí, Simpson 3, se resecó todo el tumor. La gran diferencia va a ser Simpson 1 con márgenes de hueso y dura madre, Simpson 2 no se pudo resecar ni hueso ni dura madre, por ahí se cauterizó todo la dura madre que estaba en contacto con el tumor para evitar el crecimiento, y Simpson 3 ni eso, solo resecó el tumor y pronto. Analizar la probabilidad, el porcentaje de recaída en estos casos. Simpson 1 también puede recaer. La probabilidad es del 9%. Simpson 2 va aumentando al 19%. Simpson 3 va a ser 29% de chance de volver a crecer tumor. Simpson 4, la cirugía de resección tumoral, la escala de Simpson, Simpson 4 también puede crecer, volver a crecer el tumor en 44%, y Simpson 5, muy interesante, Simpson 5 va a crecer, va a presentar recaídas sí o sí, porque el tumor ni se mexeu, no se resecó el tumor. Entonces, la probabilidad de una cirugía de resección tumoral en cual se hizo resección tumoral tipo 5 en la escala de Simpson, ¿cuál es la chance de volver a crecer? 100%, porque ahí ni se consiguió resecar el tumor. Eh, Muy interesante esa tabla aquí de tabla de acabamos de ver eso. Aquí está mostrando los porcentajes de recaída en cada uno de los tipos de cirugía en la resección de los tumores. Eso, mismo que se haya resecado todo el tumor, chiró el oso, chiró la madre, tiene un 9% de chance de volver a crecer tumor. O sea, son bastante agresivos esos tumores. ¿Eh? Aquí hay un algoritmo interesante. ¿Eh? Cuando el paciente se hace una imagen, una tomografía o una resonancia, que es lo ideal en estos casos, está aquí, una resonancia y el paciente eh, presenta síntomas o no presenta síntomas. Vamos a ver, si no presenta síntomas, ahí es solamente acompañar, hacer controles de resonancia de tanto en tanto. Puede ser, dependiendo de los sí, si vuelve a si empieza a presentar síntomas o no. Solamente acompañamiento o observación, sin síntomas. Cuando el paciente ya presenta síntomas, ¿y cuáles serían los síntomas? Serían síntomas de pérdida de coordinación motora, cefalea, vértigos, convulsiones por el efecto de masa que puede llegar a producir la tumoración. En esos casos hay que tratar. ¿Y cómo vamos a tratar los tumores sintomáticos del sistema nervioso central? Va a ser así. Aquí. Si el paciente está con buena condición clínica, se hace cirugía. Si el paciente está en malas condiciones clínicas, no va a soportar una cirugía
de gran envergadura y se hace solamente radioterapia. Radioterapia paliativa también para mejorar los síntomas compresivos, para mejorar las convulsiones del paciente. Si el paciente llega a una cirugía, el paciente en buenas condiciones, se hace cirugía y ahí se aguarda el reporte de la anatomía patológica de la cirugía para ver en qué clasificación de la OMS de esa tumoración entra. ¿Por qué? Si entra en una clasificación OMS tipo 1 y la cirugía fue una recepción del Simpson 1, se observa, solamente se observa en esos casos. Si la clasificación histológica es tipo 1, por ahí no se pudo resecar todo el tumor, que va a ser una resección del Simpson tipo 4, ahí se puede hacer radioterapia para aumentar la probabilidad de cura del paciente. Mismo que sea tipo 1, porque la chance es grande de volver a tener una recaída. La clasificación de la OMS de los tumores en tipo 2 y se hace una resección total del tumor, de un meningioma que estaba accesible, ahí se hace observación o radioterapia. Depende mucho de los deseos que el paciente quiera realizarse también, porque aquí se conversa mucho con el paciente. Muchos médicos van a observar, otros van a hacer radioterapia para garantizar la cura del paciente por estar ya en una clasificación de la OMS tipo 2, que ya es un poco más agresivo. Cuando el paciente se operó y vino una clasificación OMS tipo 2 y la resección fue parcial, radioterapia sí o sí. Radioterapia sí o sí porque el, quedó tumor, no se pudo resecar todo el tumor. Y cuando entra el tipo histológico, clasificación de tumores tipo 3 según la OMS, es agresivo, va y a radioterapia sí o sí. Mismo que haya resecado completamente el tumor, va a ir para radioterapia. No tiene otra, porque son mucho más agresivos y la probabilidad de hacer recaída es bastante grande. Curioso. Cierto, cierto. Los meningiomas incidentales que estábamos viendo, ¿eh? Los meningiomas son tumores de las meninges que muchas veces son asintomáticos y pueden llevar a una recaída. Puede llevar a una recaída ya sea por el tipo de resección. ¿Por qué hoy día existen muchos meningiomas accidentales? Por la cantidad de pacientes que se hacen tomografía por algún otro motivo. Cefalea persistente, eh, convulsiones, por un trauma, accidente en la vía pública en el cual se hace una tomografía para control y ahí se identifican estos meningiomas incidentales que muchas veces son de mm, menores, son pequeños y no necesitan hacer ningún tratamiento. En estos casos, si es asintomático, se puede simplemente observar, acompañar a este paciente. Ahí depende mucho de la conversa que se tenga con el paciente. ¿Cuándo vamos a operar o no? Tiene este cuadro. La cirugía en los meningiomas, la resección quirúrgica se considera en pacientes que tienen un crecimiento tumoral en el cual se hizo un acompañamiento, en el cual se constató que el tumor aumentó en menos de un año, aumentó eh, un centímetro cúbico, o pacientes que tienen síntomas, meningiomas sintomáticos. Estos son los dos tipos de pacientes que vamos a intentar hacer una cirugía para resecar el tumor en los meningiomas. Cierto. Ahí vienen los tumores, los segundos tumores más frecuentes, que son los gliomas. Los gliomas tienen un porcentaje menor, 24% de los tumores cerebrales,
van a ser gliomas que tienen una subdivisión bastante amplia. ¿Bien? Corresponden a los 24% de los tumores cerebrales en el adulto, segundo más frecuente después de los meningiomas, y la presentación faixa etaria es un poco más elevada de 55 años para frente. Tumores entonces que tienen más predilección para personas de edad más avanzada de los gliomas. Afecta generalmente a personas blancas, ¿eh? A hispanos, y tiene leve predilección por el sexo masculino de nuevo. ¿Eh? Los meningiomas eran más bien en mujeres, glioma es masculino. Y la ubicación de los gliomas más frecuentemente se localizan en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, la localización más frecuente. Por eso algún tipo de síntomas en la región frontal del paciente debemos de investigar que puede que sea un glioma. Se presenta entonces, ¿eh? Se presenta más comúnmente de 50 años para frente, más también puede presentarse unas variantes de los gliomas en edades más tempranas. El 30 a 40 años de edad pueden presentarse los gliomas del tipo oligodendrogliales, ¿eh? Y de 60 a 70 años son más frecuentes los gliomas malignos, los más agresivos mismo, ¿eh? Los de faixa etaria de 30 a 40 años más frecuentemente son los gliomas del subtipo oligodendrogliales. Síntomas que van a presentar va a ser cefalea, convulsión, pérdida de coordinación, pérdida cognitiva. ¿Eh? Los oligodendrogliomas son tumores cerebrales que se diferencian de los otros gliomas porque ellos tienen mejor respuesta a la quimioterapia. Esto es bastante favorable para el pronóstico del paciente. ¿Eh? Quiere decir que va a tener un mejor pronóstico porque va a responder mejor a quimioterapia. Vamos a hablar de del tipo de quimioterapia que se utiliza en estos tumores. La sobrevida va a estar directamente relacionada con la clasificación de los tumores según la OMS. ¿Eh? Que vimos ahora poco, la clasificación de los tumores es, cadê a minha tabela? Está aquí, voy a procurar. Del 1 al 5 eran los Simpsons, y del 1 al 3 van a ser la clasificación de la OMS. Entonces, y aquí tengo que corregir, y eso aquí. Es tipo 3. Mierda. Ahí. eh. Entonces, la clasificación de los tumores va a ser así. Tipo 1 va a tener un muy buen pronóstico. A los 10 años, 90% de los pacientes van a estar vivos. Tipo 3 son los más agresivos, de peor pronóstico. Solamente 5% va a estar vivo a los 10 años del diagnóstico. Y coloco de nuevo la clasificación de los tumores según la OMS. Tipo 1, mejor pronóstico. Tipo 3, los de peor pronóstico. Muy bien. Voy a detener un rato la grabación aquí.